Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. Hoy vamos a contaros Solaris, de Stanisław Lem. Stanisław Lem nació en la ciudad polaca de Lwów en 1921 y falleció en Cracovia en 2006. Es un maestro indiscutible de la moderna literatura polaca y de la ciencia ficción. Es el autor de El Hospital de la Transfiguración, de Astronautas, de La Investigación, de Memorias encontradas en una bañera, La voz del amo o La fiebre del heno. Es autor también de una variada obra filosófica y metaliteraria. Solaris se publicó en 1961 y es la novela que consagró a Lem como autor de culto. Es un clásico de la literatura moderna, una novela muy profunda que plantea preguntas esenciales sobre la creación, la identidad, la comunicación, que habla también de la propia ciencia ficción como género y que cuenta una maravillosa historia de amor. Pero sobre todo, es una novela que nos habla de nosotros mismos, de nuestros miedos, de quiénes somos, de lo que sabemos de nosotros, de la posibilidad de volver a empezar. Vamos allá. A las 19 horas, hora local en la nave, descendí los peldaños metálicos hasta el interior de la cápsula, tras cruzarme con quienes estaban reunidos alrededor del pozo. Dentro disponía del espacio justo para elevar los codos. Una vez introducida la boquilla dentro del tubo que salía de la pared, la escafandra se infló y a partir de ese momento ya no fui capaz de ejecutar ni el más mínimo movimiento. Permanecí de pie, o más bien suspendido, en el lecho de aire, íntegramente fundido con la carcasa de metal. Así comienza Solaris, con el viaje de Chris Kelvin hacia la estación Solaris. Cuando aterriza y sale de la cápsula, mira a su alrededor, un tanto desconcertado, esperando la aparición de algún humano, pero tan solo una flecha de neón ilumina la cinta transportadora, que avanza silenciosamente. La cinta acaba en una especie de plazoleta donde reina el desorden. Tras la puerta principal se abre un pasillo estrecho. Llega a una estancia no del todo esférica, donde hay una gran ventana panorámica a través de la que se puede ver el cielo ardiente, cubierto por la niebla. Más abajo se desplazan en silencio las negruzcas crestas de las olas. Numerosos armaritos llenos de instrumentos, libros de aspecto ajado, vasos con pozos resecos y termos polvorientos recubrían las paredes. Sobre el suelo sucio había 5 o 6 mesitas rodantes mecánicas y entre ellas varios sillones desinflados. Tan solo uno de ellos seguía hinchado, con el respaldo levemente inclinado hacia atrás. Un hombre pequeño y esmirriado, con la cara quemada por el sol, estaba sentado en él. Tenía la piel de la nariz y de los pómulos descamada. Sabía quién era. Había oído hablar de él. Era el cibernético Snout. Es la primera vez que Kelvin ve a Snout en persona. Snout mira a Kelvin como si una luz deslumbrante lo hubiera paralizado. Se le cae lo que tiene en las manos. Lentamente el color de su cara se demuda. Kelvin y Snout se contemplan en silencio hasta que, de una manera incomprensible, el miedo de Snout contagia a Kelvin, que da un paso hacia adelante mientras Snout se encoge sobre su sillón. Snout, susurré. Tembló como si le hubieran golpeado. Me miró con una repugnancia indescriptible. No te conozco. ¿Qué quieres?, gimió. El océano se bambolea rítmicamente tras el abombado cristal de la ventana. Snout no le quita los ojos de encima a Kelvin. La expresión de miedo va abandonando su cara, pero no la de aversión por la presencia de Kelvin, que le pregunta si le ocurre algo, si está enfermo, y luego le pregunta por Givarian. Snout se queda un instante sin aliento. Le pregunta si no sabe lo que ha pasado. Se estremece a causa de una sorda risa entrecortada que cesa de golpe. Kelvin le grita que cómo va a saberlo si acaba de aterrizar. Y es entonces cuando Snout reacciona y reconoce a Kelvin. Le cuenta que Givarian ha muerto y que en la estación solo quedan él y Sartorius, que está en el laboratorio. Si vieras a otra persona, ¿entiendes? A cualquiera que no sea yo, ni Sartorio, ¿entiendes? Entonces... ¿Entonces qué? No estaba seguro de no estar soñando. Con las olas negras de fondo que se alzaban lanzando destellos de color rojo sangre, se sentó con la cabeza agachada igual que antes. Entonces, si pasa algo así, no hagas nada. Kelvin estalla y le dice a gritos que si tiene que ver a un fantasma o qué, y Snout le contesta que puede que no vea a nadie, pero
que tiene que estar preparado para cualquier eventualidad. Al salir, Kelvin se vuelve y lo mira una vez más. Entonces se da cuenta de que en los nudillos de ambas manos tiene restos de sangre seca. Cuando Solaris se publicó en 1961, se convirtió prácticamente en un clásico automático. Traducida pocos años después a numerosos idiomas, aunque casi siempre partiendo de su versión francesa y no de la original polaca, llevada al cine en 2 ocasiones, se erigió en consagración de su autor como genio absoluto de la ciencia ficción moderna y en obra de culto, que no puede faltar en ningún canon mínimamente completo del género. Pero con todo, a pesar de las versiones cinematográficas, de las hipnosis y resúmenes incluidos en los manuales sobre ciencia ficción e incluso literatura en general, la obra maestra de Stanislav Lem no ha perdido un ápice de su impacto original, ni de los bienvenidos peligros que representa para el lector primerizo, como también para el soñador experto. Solaris había sido descubierto casi 100 años antes de que yo naciera. El planeta gira alrededor de 2 soles gemelos, el rojo y el azul. Durante más de 40 años ninguna nave se había acercado a él. En aquella época se daba por segura la teoría de Gamow-Shapley sobre la imposibilidad de que existiera vida en los planetas de estrellas binarias. 4 años después de aquel descubrimiento, una expedición comandada por Hottenskold, quien a bordo del Laocoon se encontraba investigando el planeta con 2 naves de apoyo, dio una vuelta completa al planeta. La superficie del planeta está cubierta casi por completo por el océano, excepto por algunas escasas planicies que se elevan por encima de él y que en su totalidad no superan al equivalente de la superficie de Europa, pese a que Solaris es más grande que la Tierra. Se llevaron a cabo mediciones extremadamente precisas de la densidad del planeta. No se encontraron trazas de vida, ni en la Tierra emergida ni en el océano que la circundaba. En el seno del equipo científico se produjo una escisión entre 2 grupos enfrentados. El océano fue considerado por consenso una forma orgánica, podríamos decir viviente, como si fuera una célula líquida de tamaño monstruoso que había cubierto el globo entero con un abrigo gelatinoso. Las investigaciones demostraron que el océano era capaz de modelar directamente la métrica del espacio-tiempo, lo cual, entre otras cosas, producía en el mismo meridiano de Solaris desviaciones en las mediciones de tiempo. Por lo tanto, el océano no solo conocía de algún modo las consecuencias derivadas de la teoría de Einstein-Webby, sino que también sabía ponerlas en práctica, al contrario que nosotros. Cuando Kelvin iba a la escuela, Solaris se consideraba un planeta dotado de vida, pero con un solo morador, una única especie que pesaba 17 billones de toneladas. Después llegaron los primeros intentos de contactar con el planeta. Se descubrió que el océano hablaba una especie de lenguaje matemático, lo que hizo que los científicos se inclinasen hacia el convencimiento de que lo que tenían delante era un monstruo, una especie de mar cerebro protoplasmático que se había multiplicado por millones y que envolvía todo el planeta, dedicando su tiempo a reflexiones increíblemente extensas sobre la esencia de la materia universal, que superaba con creces toda capacidad de comprensión. Aquellas hipótesis revivieron uno de los más antiguos problemas filosóficos de la humanidad, la relación entre la materia y el espíritu, la consciencia. Me giré bruscamente. La habitación estaba vacía. Ante mí nada más que la negra y enorme ventana semicircular. Sin embargo, la sensación no cesaba. La noche me observaba, amorfa, gigante, ciega y desprovista de fronteras. Ninguna estrella iluminaba la oscuridad tras los cristales. Corrí las opacas cortinas. No llevaba ni una hora en la estación y ya empezaba a comprender la naturaleza de los casos de manía persecutoria que, según se me había informado, sufrían los habitantes de la estación. Kelvin sale de la habitación para ir a ver a Snout, pero en el pasillo ve la habitación de Givarian y decide entrar. La habitación tiene una ventana panorámica también. Recubriendo las paredes se extienden hileras de estanterías repletas de libros y de pequeños armarios. Su contenido se amontona entre las sillas. Una verdadera inundación de papeles y de hojas garabateadas a mano cubre el suelo. Kelvin recoge unos folios sueltos. Está amaneciendo. Tras una noche que dura apenas una hora, el segundo sol del planeta, de color celeste, asciende lentamente por el cielo. En los papeles se describe un experimento en el que Givarian pretendía someter al plasma a la acción de unos rayos X particularmente intensos. A continuación, lee los informes de los experimentos ya llevados a cabo.
han sometido al océano a radiación durante 4 días, aunque la Convención de la ONU ha prohibido terminantemente utilizar rayos X debido a su acción mortífera. Oí unos pasos. Alguien caminaba por el pasillo. Alcancé la puerta en 2 silenciosas zancadas. Los pasos aminoraron hasta detenerse por completo. Alguien se encontraba ahora de pie, tras de la puerta. El picaporte cedió lentamente. Lo sujeté de forma instintiva. La presión no aumentó, pero tampoco se hizo más débil. La persona que había al otro lado de la puerta actuaba con el mismo sigilo que yo, como si estuviera sorprendida de mi presencia. Permanecimos los dos un buen rato sujetando el picaporte, hasta que la presión del otro lado desapareció. Un leve susurro me aclaró que el desconocido se alejaba. Seguí allí, escuchando detrás de la puerta, hasta que se hizo el silencio. En una hojita, Kelvin encuentra una referencia bibliográfica anotada por Guibarian llamada Pequeño Apócrifo. Descubre además una grabadora de bolsillo metida en su funda. Se la mete en el bolsillo y sale de la habitación para encontrarse con Snout. De pronto, en el pasillo, ve una enorme e imprecisa silueta fundida con la penumbra. Se para en seco. Una gigantesca mujer negra se acerca hacia él, caminando pesada y lentamente. Kelvin ve el brillo del blanco de sus ojos y casi al mismo tiempo oye el suave chapoteo de sus pies descalzos. No lleva nada de ropa excepto una pequeña faldita amarilla y reluciente. Pasa de largo, a 1 metro escaso de él, sin mirarle, y se aleja balanceando sus caderas. Desaparece por la puerta del camarote de Guibarian. La puerta se cerró silenciosamente y me quedé a solas. Con la mano derecha me agarré la palma de la mano izquierda y la apreté con todas mis fuerzas hasta que los huesos crujieron. Miré a mi alrededor ausente. ¿Qué había pasado? ¿Quién era esa mujer? De pronto, como si alguien me hubiera golpeado, recordé la advertencia de Snout. ¿Qué había querido decir? ¿Quién era aquella monstruosa Afrodita? ¿De dónde había salido? Encuentra a Snout en el cuarto de la emisora de radio, que es donde ha elegido alojarse. No sabe si preguntarle por lo que ha visto. Le pregunta por los experimentos con rayos X y Snout le pregunta si ha estado en la habitación de Guibarian y si encontró a alguien allí. Snout le cuenta cómo murió Guibarian. Se inyectó una dosis letal de pernostal. Kelvin le pregunta si hay alguien más en la estación. ¿Tú mismo lo has visto?, gritó inclinándose sobre mí. Me advertiste, pero ¿sobre quién? ¿Sobre qué? ¿Se trata de una alucinación? ¿Qué es lo que has visto? Se trata de un ser humano, ¿no es así? Permaneció callado. Se giró hacia la pared como si no deseara que viera su rostro. Tamborileaba con los dedos sobre el tabique de metal. Lo que he visto es real. Kelvin le pide a Snout que le diga la verdad, que le cuente lo que le cuente, que no le tomará por loco, y Snout se ríe, le dice que eso habría sido la salvación, que si Guibarian tan solo por un instante hubiese creído que se trataba de locura, ahora estaría vivo. Le pregunta a Snout de dónde salió esa mujer negra, y Snout le contesta que no lo sabe. Kelvin sabe que hay algo que se le escapa. Decide subir a ver a Sartorius al laboratorio. Llama con los nudillos a la puerta, pero nadie contesta. Llama a gritos a Sartorius. Dentro se oye como un susurro y luego unos crujidos muy pronunciados, como si alguien estuviera colocando herramientas sobre una bandeja metálica. Luego Kelvin escucha una serie de pasos muy seguidos, como el trote de un niño pequeño. Al mismo tiempo se oye una serie de rápidos y enérgicos pasos, apenas perceptibles, como si alguien caminara de puntillas. Al final, Sartorius le dice que abrirá, pero le pide a Kelvin que le prometa que no intentará entrar. A Kelvin le parece que Sartorius tiene la cara de Don Quijote. Su comportamiento es extraño. Tras hablar un momento con él, le pide a Kelvin que se vaya. Entornó la puerta y se abalanzó hacia el interior. Me pareció ver un destello dorado a la altura del pecho, una especie de disco brillante. Del laboratorio provenía un rumor sordo. La cortina se descorrió hacia un lado y una sombra enorme y alta se alzó ante la pantalla de cristal. La cortina regresó a su posición inicial, impidiendo ver nada más. ¿Qué estaba pasando allí? Se escucharon pasos precipitados hasta que la loca persecución fue interrumpida por un tremendo estrépito de cristal y una voz infantil estalló de risa. A Kelvin le tiemblan las piernas. No sabe qué hacer. No sabe si se está volviendo loco. Decide irse a dormir. Se queda dormido sin darse cuenta. Quienes se atrevan a penetrar en el interior de Solaris deben estar dispuestos a cualquier cosa, pero muy especialmente a renunciar a todo lo que han aprendido antes sobre ciencia ficción.
sobre vida inteligente en otros mundos, sobre el tan traído y llevado primer contacto del ser humano con una inteligencia alienígena. Nada de ello le servirá para moverse sobre la superficie eternamente cambiante y siempre igual de Solaris, como nada de ello les permitirá escapar a sus propios espectros, si antes no aprenden a comprenderlos y aceptarlos. Tanto el estilo prístino y objetivista, casi científico del autor, no exento de ironía, como la peripecia cósmica y existencial de los protagonistas, siguen produciendo en el lector una agradable sensación de incomodidad, una inquietud fascinadora. Al abrir los ojos, Kelvin tiene la sensación de haber dormido apenas unos minutos. La habitación está inundada de un nublado resplandor rojo. Está desnudo, completamente destapado. Enfrente de la cama, bajo una ventana que tiene la cortina descorrida hasta la mitad, hay alguien sentado en una silla, bañado por la luz roja del sol. Es Harry, que con un vestido de playa blanco, las piernas cruzadas, descalza, el pelo moreno peinado hacia atrás, la fina tela ceñida sobre el pecho, extendía sus bronceados antebrazos y me observaba inmóvil por debajo de sus negras pestañas. La contemplé durante un largo rato, completamente tranquilo. Mi primer pensamiento fue: qué bien que sea un sueño, que eres consciente de estar soñando. Aún así hubiese preferido que desapareciera. Fruncía los labios como si fuera a silbar, un gesto habitual en ella, pero sus ojos no sonreían. Tiene exactamente el mismo aspecto que la última vez que Kelvin la vio viva, cuando solo tenía 19 años. Sigue mirándole y parece estar sorprendida. Piensa en arrojarle algo, pero no se atreve, ni siquiera dormido, a arrojarle nada a una muerta. Pobrecita mi niña, dije. Has venido a hacerme una visita, ¿verdad? Me asusté un poco porque mi voz sonó muy realista y toda la habitación, incluida Harry, parecía absolutamente real. Le pregunta a Harry si va a seguir allí sentada mucho tiempo y se da cuenta de que está hablando en voz baja, como si temiera que alguien le oyera, como si alguien pudiera estar escuchando a hurtadillas lo que sucede dentro de un sueño. El sol ilumina a Harry a contraluz. Es preciosa. Kelvin preferiría que aquello se acabara ya, así que aprieta los párpados tratando de despertarse cuando de pronto oye un crujido. Harry se ha sentado sobre la cama y le mira muy seria. Le sonreí y ella me sonrió y se inclinó sobre mí. El primer beso fue liviano, como el de dos niños. Luego la besé durante largo rato. Era justo aprovecharse así de un sueño, pensé. Con la punta de los dedos recorre sus orejas, que tienen los lóbulos enrojecidos a causa de los besos. Kelvin se sigue repitiendo que solo se trata de un sueño, pero tiene el corazón oprimido. Se sienta en la cama y con sus pies desnudos palpa en busca de sus zapatillas y entonces se da un golpe tan fuerte en un dedo que chilla de dolor. Pero todo sigue igual. Harry apoya la espalda contra el cabecero de la cama. Su vestido palpita ligeramente justo a la altura de su pecho izquierdo, al ritmo de su corazón. ¿De dónde has salido?, pregunté. Me cogió la mano y la lanzó al aire en un gesto familiar, jugueteando con las yemas de mis dedos. No lo sé, dijo. ¿Te parece mal? La voz también era la misma, baja y un tanto distraída. Kelvin le pregunta cómo sabía dónde estaba, y Harry le contesta que no tiene ni idea. Kelvin se inclina sobre ella y le sube la manga del vestido. Justo encima de la cicatriz de la vacuna contra la varicela, en forma de flor, tiene la minúscula huella roja de un pinchazo. Kelvin toca con el dedo la pequeña marca de la inyección, con la que se ha pasado años soñando, despertándose sobre las sábanas revueltas, gimiendo, siempre en la misma postura, doblado en dos, la misma postura en que la encontró. Ya casi fría, tal vez porque intentaba imitarla en sueños, como si así pudiera implorar su perdón, o tal vez acompañarla en sus últimos momentos, cuando empezó a notar el efecto de la inyección y a tener miedo. Lo cierto es que un simple arañazo la asustaba, no soportaba el dolor, ni ver la sangre, y de pronto hizo algo tan terrible, dejándome apenas 5 palabras en una hoja de papel a mi nombre. La guardaba entre mi documentación, la llevaba siempre conmigo, desgastada, desintegrándose en los pliegues. No me atrevía a separarme de ella. 1000 veces imaginé el momento en que la estaba describiendo y lo que debió de sentir entonces. Le dijeron que había sido una decisión impulsiva, originada por la depresión, pero todos ignoraban lo que Kevin le había dicho 5 días antes con el fin de hacerle daño. Y ahora ella está tumbada sobre la cama en diagonal,
y mira atentamente a Kelvin como si no supiera que es él quien ha provocado que se matase. Kelvin acerca con un pie una herramienta y la coge con la mano libre. La punta está afilada. Se la clava. El dolor es punzante. La sangre corre por la parte interior del muslo y gotea silenciosamente sobre el pavimento. Ya no se repite que es un sueño, sino que piensa que tiene que defenderse. Miré su espalda, que bajo la tela blanca se prolongaba en la curva de la cadera, y ella dejó sus pies descalzos colgando sobre el suelo. Alargué las manos hacia ellos con suavidad, le cogí un talón y empecé a acariciarle con los dedos la planta del pie. Era tan delicada como la de un recién nacido. Estaba ya casi seguro de que no era Harry y casi seguro también de que ella no lo sabía. Kelvin le pregunta dónde están sus cosas y ella dice que no lo sabe, que solo tiene ese vestido. Intenta comportarse con despreocupación, de forma natural, como si nunca se hubiesen separado. Ella dice que tiene una sensación extraña, como si algo hubiese ocurrido, como si se hubiera olvidado de todo y solo se acordara de Kelvin. Cuando Harry se calla, camina, se sienta o sonríe, la sensación de Kelvin de que tiene delante a la propia Harry es más fuerte que su miedo nauseabundo. Le parece, sin embargo, que solo se trata de una Harry simplificada, reducida a una serie de réplicas características, a unos cuantos gestos y movimientos. Kelvin le dice que tiene que salir, pero ella le contesta que le acompañará. Le dice que tiene que estar con él a todas horas. Kelvin busca con la mirada algo con qué atarla. Luego ve el botiquín y le da un vaso de agua con 4 somníferos disueltos. Ella, sin protestar, se lo toma de un trago, pero pasa el tiempo y no le hace ningún efecto. Entonces Kelvin le pide que se ponga un mono porque ambos van a volar. Inmediatamente intentó quitarse el vestido. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que no podía hacerlo, ya que no había ningún cierre. Los botones rojos del centro no eran más que un simple adorno. Tampoco había ninguna cremallera. Harry sonrió desconcertada. Fingiendo que aquello era lo más normal del mundo, corté la tela por el lugar donde acababa el escote de la espalda, ayudándome de un instrumento parecido a un bisturí que había recogido del suelo. Solo entonces pudo quitarse el vestido por la cabeza. Kelvin activa una pequeña nave que se utiliza para comunicar la estación con un sateloide y sirve para transportar mercancías, pero no personas, excepto en circunstancias extraordinarias, puesto que es imposible abrirla desde el interior. Eso es precisamente lo que necesita Kelvin para llevar a cabo su plan. Kelvin le pide a Harry que entre primero porque él tiene que cerrar y cuando ella está sentada, Kelvin da un paso atrás y cierra la puerta con ímpetu. Asegura ambos cerrojos con 2 rápidos movimientos y aprieta los 5 tornillos de cierre del caparazón. Sabía que a la persona a la que había encerrado en su interior no le ocurriría nada malo. Dentro del cohete había suficiente oxígeno e incluso algo de comida. De todas formas, tampoco tenía intención de retenerla allí para siempre. Deseaba a toda costa ganar al menos un par de horas de libertad en las que trazar planes para el futuro y contactar con Snout ahora ya de igual a igual. Pero al alejarse unos pasos ve que el cohete entero tiembla, impulsado por los golpes procedentes de su interior. Entonces alza la palanca de activación del reactor. En ese momento, a través del altavoz conectado con el interior del cohete se oye un penetrante silbido, una especie de aullido que en nada se parece a la voz humana, pero en el que, a pesar de ello, Kelvin puede distinguir una y otra vez repetido su nombre. La nave sale despedida por la trampilla abierta. Kelvin la programa para que orbite Solaris. No tuve el valor de encender el altavoz que había apagado inmediatamente después del despegue. Habría preferido hacer lo que fuera con tal de no volver a escuchar aquella terrible voz desprovista ya de todo rasgo de humanidad. Todas las apariencias, de eso estaba seguro, se habían desvanecido y a través de la máscara del rostro de Harry había empezado a entreverse otro verdadero, frente al cual la alternativa de la locura se convertía en auténtica liberación. Lem señala el gran fallo de la ciencia ficción en general y de aquella que trata sobre la vida alienígena en particular. Su incapacidad para concebir una forma de inteligencia que no tenga absolutamente nada que ver con la nuestra, y por tanto, la imposición de características humanas a sus creaciones supuestamente inhumanas, incluso cuando lo que se pretende es describir su completa otredad, su divergencia absoluta respecto al ser humano. Tanto Kelvin como los demás científicos atrapados en la estación espacial que debe vigilar Solaris, el planeta viviente, intentando acumular datos que permitan establecer comunicación con él, son víctimas de unos espejismos. Hay monstruos, pero esos monstruos no son sino los que llevamos dentro
y con los que intentamos llenar y comprender el desconcertante vacío que nos rodea. Kelvin se va a hablar con Snout y le reprocha que no le haya contado lo que iba a pasar, pero Snout le contesta que jamás le habría creído y le cuenta que primero le ocurrió a Givarian y que todos pensaron que se había vuelto loco. Kelvin le pregunta qué va a pasar ahora y Snout le dice que volverá como la primera vez, que simplemente no recordará nada, se comportará como si nada de lo que haya hecho para deshacerse de ella hubiera ocurrido y que si no fuerza la situación no se tornará agresiva. Entonces Snout le pregunta quién ha venido a verle. Y Kelvin no tiene elección. Le cuenta la historia de Harry. Nos habíamos peleado. O más bien no. Fui yo quien le dijo ciertas cosas, ya sabes, las cosas que se dicen cuando uno está enfadado. Recogí mis bártulos y me marché. Me hizo entender sin decirlo expresamente que cuando llevas años viviendo con alguien, un vínculo de necesidad te une a esa persona. Estaba convencido de que solo lo decía por decir, que tendría miedo de hacerlo. Y también se lo dije. Al día siguiente recordé que había dejado en el cajón aquellas inyecciones. Ella sabía que estaban allí, cómo actuaban. Las había traído yo del laboratorio. Las necesitaba. Cuando llegué ya estaba muerta. Y Snout le contesta que lo que ocurrió quizás sea horrible, pero lo más horrible es lo que no ha ocurrido nunca, lo que se almacena en nuestra mente, nuestras obsesiones. Y eso es lo que la estación Solaris saca. Le dice que en la conquista del cosmos el hombre solo ha buscado espejos, que no saben qué hacer con otros mundos y que han establecido por primera vez contacto real con otra civilización. Y ahora ven su propia fealdad aumentada como bajo un microscopio, su necedad y su vergüenza. Snout cree que el océano no quiere castigarles, simplemente contacta. Todo empezó 8 o 9 días después de aquel experimento de rayos X. Quizá el océano respondiera a la radiación con un tipo de radiación diferente. Quizá sondara sus cerebros extrayendo de su interior ciertos quistes psíquicos, procesos desvinculados del resto, encerrados en sí mismos, reprimidos, una especie de focos de inflamación de la memoria. Y le dice que a los visitantes no se les puede matar, que se regeneran y de nuevo empiezan a comportarse como si nada. No sabe cómo consiguen entrar. La estación es hermética. Tal vez la única solución es destruir la estación y huir, aunque sea hasta el sateloide y desde allí emitir una señal de SOS. Pero Kelvin prefiere quedarse y encontrar un medio. Tal vez no descubran nada sobre el océano o los visitantes, pero sí sobre ellos mismos. Dentro de un tiempo, pensé, dejaremos de avergonzarnos y de aislarnos. Si no conseguimos deshacernos de los visitantes, entonces nos acostumbraremos y conviviremos con ellos. Pero si su creador cambia las reglas del juego, nos adaptaremos también a las nuevas, aunque durante una temporada nos resistiremos, protestaremos e incluso puede que alguno que otro se suicide. Pero al fin y al cabo, aquel futuro estado alcanzará su equilibrio. La oscuridad llena la habitación. Kelvin ya no se espanta ante la mirada vacía del espacio solarista. Ya no tiene miedo. Se acuerda de Givarian y de su voz inmortalizada en la grabadora. Decide no escucharlo, pero saca el magnetófono para guardarlo debajo de la cama. Entonces escucha un rumor y un leve crujido en la puerta. ¿Chris? Se escuchó una voz apagada, casi un susurro. ¿Estás ahí, Chris? Está todo tan oscuro. No pasa nada, dije. No tengas miedo, ven. Kelvin está acostado boca arriba con la cabeza sobre su hombro, sin pensar en nada. Tiene el cuerpo empapado en sudor. Al girar la cabeza hacia un lado, la mirada de Kelvin se cruza con la de ella. Sus ojos son grises y radiantes. Lentamente la atrae hacia sí con ambos brazos. Nota el delicado y rítmico latido de su corazón. Piensa que forma parte del atrezo, pero ya nada le sorprende, ni siquiera su propia indiferencia. Ha dejado atrás el miedo y la desesperación. Roza su cuello con los labios y sigue bajando hasta que llega a una cavidad entre los tendones, pequeña y lisa, como el interior de una concha. De pronto Harry le pregunta si seguirán allí mucho tiempo. A Kelvin le entran ganas de reírse, pero solo le contesta que sí. Ni yo mismo sabía si estaba fingiendo. Pero de pronto, en medio de la oscuridad, abracé a ciegas su esbelta espalda y al notar su temblor creí en ella. No sé. De repente me pareció que era yo quien la engañaba y no al revés, porque ella tan solo era ella misma. Luego Kelvin se mete en el baño para darse una ducha y cuando está allí se da cuenta de que Harry está intentando abrir la puerta, pero al revés, en vez de empujarla está tirando de ella.
De pronto se oye un tremendo crujido y la hoja se resquebraja. Inmediatamente unas manos ensangrentadas aparecen por el hueco, dejando huellas rojas sobre la pintura, y Harry, con la cara lívida, se lanza contra el pecho de Kelvin, sollozando, dando golpes con la cabeza sobre su hombro, sacudiendo su cabello despeinado. Kelvin la lleva a la cama y ve que la palma de la mano está en carne viva. Durante un momento, Harry observa la puerta rota. No sabe lo que ha pasado, no lo recuerda. Cogí su brazo. La sangre reseca aún le rodeaba las uñas como una fina capa, pero las heridas por aplastamiento habían desaparecido y el interior de la mano había cicatrizado, cubriéndose de una piel más clara, joven y rosada. Además, la cicatriz empalidecía casi a la vista. Me senté, acariciándole la cara e intentando sonreír, pero no puedo decir que lo consiguiera. Se dirigen a una pequeña cocina para comer algo. Harry también lo hace, pero como los niños cuando no quieren desagradar a los adultos. Después van a un pequeño cuarto de operaciones. Kelvin quiere hacerle un examen a Harry. Toma una muestra de sangre de su dedo y la analiza. Snout le llama por teléfono en ese momento y le propone una reunión mediante bisófono con Sartorius y con él. Kelvin se pone a analizar la sangre de Harry. Aísla un resto proteínico bajo la lente del microscopio, pero no ocurre nada. Debería haber nubes de átomos, una especie de agitación gelatinosa, pero no hay nada de todo eso. La pantalla solo refleja una inmaculada luz plateada. Aquel cuerpo aparentemente tan esbelto y frágil resulta estar, en el fondo, compuesto de nada. Le extraen más sangre, echa una gota de ácido y la sangre se vuelve gris y se cubre de una capa de espuma sucia. Bajo la fina capa de la espuma del fondo de la probeta, volvía a crecer una nueva capa de rojo oscuro. La sangre quemada por el ácido se estaba regenerando. Era absurdo. No era posible. En ese momento le llama Snout y Kelvin se conecta con él y con Sartorius. Deciden poner en común todo lo que saben de los que deciden llamar criaturas F. Tratan de analizar qué ha motivado su aparición. Lo primero que se les ocurre es que están siendo objeto de un experimento, pero no entienden qué puede pretender el océano. La reunión termina cuando Sartorius es interrumpido. Nadie ve por quién. En mitad de la noche, Kelvin se despierta y ve a Harry llorando en silencio. La chica está tiritando y al tratar de abrazarla, ella le aparta con el brazo. Dice que Kelvin no la quiere allí. Él lo niega. La agarra y la abraza con todas sus fuerzas, le besa las manos, los dedos húmedos y salados. Repite conjuros, promesas, le pide perdón. Ella se va tranquilizando, deja de llorar. Entonces Kelvin le dice que por motivos que ambos desconocen, ella no puede abandonarle. Y ella le cuenta que no puede dormir y que por la noche se dedica a pensar. ¿Y sabes una cosa? Tembló. ¿Qué? Pregunté en un susurro. La voz podía fallarme. Son pensamientos muy extraños. No sé de dónde proceden. Por ejemplo, tengo que mantener la calma, pensé, independientemente de lo que oiga. Me estaba preparando para escuchar sus palabras como si fuera a recibir un fuerte golpe. Negó desconcertada con la cabeza. Es algo como alrededor. No entiendo. Como si no estuvieran solo dentro de mí, sino más lejos. No sé expresarlo. No existen palabras para definirlo. Por la mañana, Kelvin encuentra una carta en el umbral y abre el sobre mientras que el canturreo de Harry le llega desde el baño. Snout le dice que Sartorius está a favor de emprender acciones más intensas, que confía en conseguir la desestabilización de los visitantes, pero necesita cierta cantidad de plasma del océano y Snout le propone que sea él quien tome esas muestras. Poco después llega Snout, recorre con la vista la sala y se queda inmóvil al ver a Harry al fondo, de pie, junto a la butaca. Hace una leve reverencia y Kelvin les presenta, a ella como su mujer. Harry sonríe, alarga la mano y Snout, con cierta estupefacción, se la estrecha. Kelvin le dice a Harry que tiene que hablar con Snout y se lo lleva hacia una zona de pequeñas butacas al otro lado de la sala. Harry se sienta en el sillón a leer. Con solo levantar la cabeza del libro puede verles. Snout le cuenta a Kelvin que Sartorius cree que si los visitantes aparecen únicamente cuando se despiertan será porque el océano les extrae la fórmula mientras duermen y por eso quiere hacerle llegar al océano el estado de vigilia, sus pensamientos conscientes. Para ello necesitan enviar un haz de rayos modelado por las corrientes procedentes del cerebro de uno de ellos, y le han elegido a él. La otra opción es utilizar una especie de aniquilador.
El aparato funcionaría generando un campo negativo. La materia común no sufriría cambios. Lo único que se desintegraría serían las criaturas F. Kelvin tiene dudas. A la mañana siguiente, Kelvin echa de menos la grabadora de Givarian, pero cuando le pregunta a Harry, ella dice que no la ha visto. Ese día Harry lo hacía todo de forma distinta a la habitual, pero no fui capaz de definir la diferencia. Miraba alrededor. En varias ocasiones no oyó lo que le estaba diciendo, totalmente ensimismada. Y una vez, al levantar la cabeza, me di cuenta de que le brillaban los ojos. ¿Qué te ocurre? Bajé la voz hasta susurrar. ¿Estás llorando? Oh, déjame. No son lágrimas de verdad. Gimió. Harry deambulaba por el camarote como una sombra, desapareciendo de vez en cuando, y por la tarde, ya después de comer, se sienta al lado de Kelvin y le pregunta si están bien juntos. Y le pide que le diga la verdad. Le dice que quizá él sepa algo y que tal vez ahora no pueda decírselo, y le pregunta si, en cualquier caso, le dará una oportunidad. Kelvin siente como si una corriente gélida le atravesara el cuerpo. Mi niña, ¿qué estás diciendo? ¿Qué oportunidad? Balbuceé. Chris, sea quien sea, seguro que no soy una niña. Me has hecho una promesa, responde. Aquel sea quien sea hizo que se me pusiera un nudo en la garganta, así que no podía hacer otra cosa que mirarla fijamente, como un tonto, negando con la cabeza, como si me resistiera a escucharlo todo. Kelvin se despierta en mitad de la noche, tenso y alerta. Algo silba con persistencia y el sonido va aumentando, acompañado por unos golpes sordos y amortiguados. Escucha un prolongado estertor. Sale disparado al pasillo. La puerta del pequeño taller está abierta de par en par, la luz encendida. Entra corriendo. Le envuelve un tremendo soplo de aire frío, un vaho que cuaja el aliento y lo transforma en nieve y llena la habitación. Numerosos copos sobrevuelan un cuerpo que, envuelto en un albornoz, se golpea débilmente contra el suelo. Kelvin se abalanza sobre ella y la agarra por la cintura. La bata le quema las manos y ella gime. Sale corriendo al pasillo. Su aliento le sale de la boca en forma de nubecillas de vaho. Le quema el hombro como el fuego. La deposita sobre la mesa, desgarra el albornoz a la altura del pecho. La sangre coagulada cubre sus labios despegados con una capa negra y varios cristales de hielo brillan sobre su lengua. Oxígeno líquido. ¿Cuánto pudo haber tomado? ¿Qué más daba? La tráquea quemada, la garganta, los pulmones, todo. El oxígeno líquido es más corrosivo que los ácidos. Su respiración, chirriante y seca como el sonido del papel rasgado, se volvía cada vez más superficial. Tenía los ojos cerrados, estaba agonizando. El estertor llena toda la sala. Busca desesperado por los armarios una jeringuilla. Ella, tumbada, gime con más intensidad. Una gota de sangre licuada por el calor resbala por su mejilla, dibujando una diagonal. Apenas tiene pulso. Le abre aún más el albornoz y acerca el oído a su cuerpo helado, justo por debajo del pecho. Algo le toca la cabeza. Es ella que ha enredado sus dedos en el pelo de Kelvin. Su cara se retuerce en una tremenda mueca y empieza a vomitar colgada del borde de la mesa. Coge aire a bocanadas roncas. Entre un ataque y el siguiente aspira el aire con tanta dificultad que parece que las costillas se le van a salir del pecho. Se queda rígida. Kelvin cree que aquello es el final, pero ella sigue respirando, ya casi sin estertores, cada vez más bajo. Su cara empieza a sonrosarse. Abre los ojos y sus miradas se cruzan. Ella se mira las manos y mueve los dedos. Se pregunta si es ella. Kelvin pronuncia su nombre. Pero yo no soy Harry. ¿Quién soy yo? Harry. ¿Y tú? ¿Y tú? De repente se le dilataron las pupilas, le brillaban, y la sombra de una sonrisa de sorpresa absoluta le iluminó la cara. ¿Quizás tú también? Chris, ¿quizás tú también? No dije nada. Apoyaba la espalda contra el armario, hacia donde me había empujado el miedo. Extendió los brazos. No, dijo. No, porque tienes miedo. Dice que ella lo único que sabe es que no es Harry. Y esa última frase se transforma en un gemido. Cae al suelo, sollozando. Kelvin la alcanza de una zancada, la coge en brazos, aunque ella se defiende gritando que la suelte, diciendo «No soy yo, no soy yo». Kelvin la abraza sin soltarla hasta que se quedan inmóviles, jadeando. Harry le dice que quiere dejar de existir y Kelvin le contesta que él no quiere que se mate, que quiere que esté allí con él, que no necesita nada más. Harry
le repite que ella no es la persona a quien él quería hace tiempo, en otro lugar. Sí, dije. Lo que existía ahora no está, ha muerto. Pero a ti aquí sí te quiero, ¿comprendes? Harry entonces le confiesa que escuchó la grabación de Givarian del magnetófono y que entonces entendió todo, aunque en realidad sigue sin entender nada. Sabe que no es un ser humano, sino un instrumento destinado a examinar las reacciones de Kelvin, que se basa en los recuerdos o en las ideas reprimidas. Sabe que no necesita dormir, que tiene que acompañarle en todo momento. Kelvin, en realidad, cree que todo es increíblemente sencillo, que el contacto solo significa un intercambio de experiencias y que ambas partes pueden llevar a cabo ciertas acciones. Y la consecuencia de una de esas acciones es que ahora mismo te estoy mirando e intento explicarte que para mí vales más que los 12 años que he dedicado a Solaris y que quiero seguir estando contigo. Quizás tu aparición pretendiera ser una fuente de tortura, o quizás un favor, o tan solo un análisis microscópico. Pero que pueden importarnos a ti y a mí las intenciones de nuestros padres, por muy distintos que fueran. No puedo prever lo que sucederá, ni tú tampoco. Ni siquiera puedo asegurarte que te querré siempre. Han pasado tantas cosas que todo puede ocurrir. Pero estaremos juntos en lo que dependa de nosotros. ¿Te parece poco? Al día siguiente, al volver de la comida, se encuentra encima de la mesa una nota de Snout en la que le dice que Sartorius no va a proseguir sus trabajos con el aniquilador, pero que quiere hacer el experimento de la radiación del océano. Harry y Kelvin se tendrán que separar durante el tiempo que dure el experimento. Lo hablan y deciden que Harry se quede a una distancia suficiente como para poder oír la voz de Kelvin, pero ella tendrá que luchar contra una incomprensible fuerza que la habita. Avanzan en silencio por el largo pasillo hasta llegar a la puerta de la emisora de radio. Miré a Harry, que ni siquiera trataba de sonreír. Me había dado cuenta de que durante todo el recorrido había estado concentrada, preparándose para la lucha consigo misma. El inminente esfuerzo había transformado su rostro, ahora pálido y empequeñecido. Se detuvo a más de 10 pasos de la puerta. La miré. Me empujó suavemente con la punta de los dedos para que avanzara. Y de pronto todos mis planes, los experimentos, la estación entera, todo aquello me pareció insignificante en comparación con el martirio que tenía que afrontar ella. Primero tienen que hacer un encefalograma de Kelvin y luego proyectar los rayos sobre el océano. Kelvin les cuenta todo lo que ha pasado y que Harry sabe quién es. Snout le dice que cada visitante en el momento de su aparición es poco menos que un fantasma y cuanto más tiempo pasa allí con él, tanto más se humaniza. También acaba volviéndose independiente. Le pregunta qué piensa hacer. Entonces Kelvin le dice que ha pensado abandonar la estación con ella. Snout le dice que tiene que intentar comportarse como un humano ante una situación inhumana y se pregunta qué pasaría si un visitante se alejara del océano. Y le propone bajar el cohete y ver qué ha pasado con la Harry que él puso en órbita. Kelvin se niega rotundamente. Kelvin, me imitó con rabia. Piensa en la clase de persona que eres. ¿A quién quieres hacer feliz? ¿A quién quieres salvar? ¿A ti mismo? ¿Y de ellas? ¿A cuál? ¿A esta o aquella? ¿No tienes suficiente coraje para las dos? Tú mismo puedes ver que esto no lleva a ninguna parte. Te lo digo por última vez. Lo de aquí y ahora es una situación fuera de toda moral. Solaris es, sobre todo, una aventura que arrastra al lector al centro mismo de la maravilla. Lo incomunicable, lo inexplicable e inabarcable es también lo fascinante, lo asombroso, el misterio. Y su eterno desafío a la mente humana, un acicate para insistir una y otra vez en llamar a las puertas del infinito, para buscar las respuestas adecuadas, aunque sea imposible encontrarlas, o precisamente porque es imposible encontrarlas. Solaris es una obra maestra de la ciencia ficción, porque además de plantear la paradoja epistemológica por excelencia, es también una novela llena de intriga e ingenio. A ratos funciona como auténtica obra de horror cósmico, que suscita un escalofrío en el lector. Es también una historia de amor, pero a diferencia de las dos versiones cinematográficas, no se apodera del libro. Kelvin se somete al encefalograma y se procede a la radiación de una parte del océano. A los 6 días, sin haber obtenido ninguna respuesta, deciden repetir el experimento.
Mientras, la estación, que hasta ese momento ha permanecido fija, se desplaza y se mantiene a una altura de 400 metros sobre el océano, en dirección sur, donde, según los indicadores del radar, la actividad del plasma ha aumentado considerablemente. Durante 48 horas, el haz de rayos X modulado por el encefalograma de Kelvin golpea, aunque de forma invisible, la casi lisa superficie del océano. La falta de respuesta del océano también me resultaba indiferente, hasta el punto de que al cabo de 2 o 3 días dejé de contar con ella o de temerla. Me olvidé por completo del experimento y de sus resultados. Me pasaba días enteros en la biblioteca o en el camarote con Harry, que vagabundeaba a mi vera como una sombra. Sabía que estábamos mal y que el estado de aquella apática e irreflexiva suspensión no podría alargarse indefinidamente. El 15º día tras el fin de los experimentos, Kelvin se despierta antes que de costumbre, agotado por una pesadilla. A la luz de los primeros rayos del sol rojo, Kelvin ve a través de la ventana desnuda cómo la planicie del océano se va enturbiando y un movimiento indefinido se extiende por todo el horizonte. Aparece una membrana con protuberancias rosa pálido y cavidades de color perla y marrón, y el océano entero aparece cubierto por una espuma de pompas de considerable tamaño que se eleva en grandes placas, tanto por debajo de la estación como en sus proximidades. De pronto, por todas partes empiezan a surgir nubes de espuma, como si el océano se estuviera descamando a capas sangrientas, descubriendo a ratos su negra superficie, cubriéndola en otros momentos con una pátina de espumas solidificadas. Aquel fenómeno sobrecogedor espanta a Harry. La noche siguiente sucede otro fenómeno más. El océano está fosforeciendo. Sin embargo, a lo largo de las siguientes 2 semanas no pasó nada, ni en el interior ni en el exterior de la estación. Solo en una ocasión, en mitad de la noche, oí un grito que parecía venir de la nada y de todas partes a la vez, increíblemente alto, agudo y prolongado. Algo parecido a un lloriqueo ampliado de manera sobrenatural. Arrancado de mi pesadilla, estuve escuchando durante largo rato, no del todo seguro de si aquel grito no pertenecería al sueño. Las siguientes 3 semanas parecen ser el mismo día que se repite una y otra vez. Harry y Kelvin fingen estar tranquilos. La conciencia del engaño mutuo es su única escapatoria. Hablan mucho de cómo vivirán en la Tierra, de la casa que tendrán en las afueras de una gran ciudad. Pero Kelvin sabe que eso es imposible. Aunque pudiera abandonar viva la estación, en la Tierra únicamente pueden aterrizar seres humanos y un ser humano tiene papeles. El primer control acabaría con aquella fuga. La estación es el único lugar donde podrán vivir juntos. Una noche escuché cómo Harry se levantaba sigilosamente. No se debió de fijar en que me había despertado. Antes de que me diera tiempo a alargar el brazo, se bajó de la cama. Escuché aún medio dormido las pisadas de sus pies descalzos. Un pavor indefinido se apoderó de mí. Me pareció escuchar voces ahogadas. ¿Estaría hablando con alguien? ¿Con quién? Bajé al suelo de un salto, pero tenía tanto miedo que me costó que las piernas me obedecieran. Durante un rato me quedé allí, de pie, a la escucha, pero no se oía nada. La puerta se abrió en silencio y Harry se deslizó al interior de la estancia. Se quedó allí, inmóvil, como si escuchara mi respiración. Intenté que fuera regular. Por la mañana, Kelvin le pregunta, pero ella dice que lo habrá soñado, que no fue a ninguna parte. Por la noche, cuando Kelvin vuelve a hablar de la Tierra, ella ya no quiere hablar más del tema. Kelvin no sabe lo que le pasa. Harry le da un zumo de naranja y él se lo toma sin dudar. Después, casi no puede mantenerse despierto. Le dice a Harry que la quiere, mientras ella le abraza con fuerza, mientras golpea su frente contra el hombro de Kelvin, que siente el temblor de sus párpados tensos y la humedad de sus lágrimas antes de quedarse dormido. Por la mañana, ella ha desaparecido. Kelvin la llama a gritos por los pasillos. La busca por todas partes. Llegué a la barrera de cristal. Detrás estaba la salida al exterior. Una doble puerta acorazada. La empujé con todas mis fuerzas, pidiendo a gritos que ojalá se tratara de un sueño. Había alguien que llevaba un rato a mi lado, sacudiéndome y tirando de mí. Al poco me encontré en el pequeño taller, con la camisa empapada de agua fría, el pelo pegado, la nariz y la lengua abrasados por alcohol de 90 grados. Estaba tumbado sobre una superficie fría, metálica, mientras Snout, con sus manchados pantalones de tela, se afanaba en el interior del botiquín, tirando cosas y haciendo un ruido espantoso con el instrumental y los recipientes. Kelvin le pregunta dónde está. Snout le contesta despacio que Harry ya no está.
Kelvin empieza a echarle la culpa y a gritar. Snout saca un sobre arrugado que Kelvin le arranca de las manos y desgarra. Un folio plegado en 4 cae de su interior al suelo. La letra es grande, un tanto infantil, dispuesta en renglones desiguales. Mi amor, fui yo quien se lo pidió. Él es buena persona. Siento muchísimo haber tenido que mentirte, pero no había otra manera. Puedes hacer una última cosa por mí. Hazle caso y no te hagas daño. Has sido maravilloso. Debajo había una palabra tachada, pero conseguí leerla. Había escrito Harry y después lo había tachado. Quedaba una letra, una H o una K, convertida en una mancha. Leí la carta una y otra vez, y otra más. Snout le cuenta que Sartorius construyó un desestabilizador especial que solo funciona en un radio de pocos metros y que simplemente ella desapareció. Un destello y un soplo leve, nada más. Kelvin cierra los ojos, acusa a Snout de haberla matado. Dice que volverá, que ella volverá, pero Snout le dice que desde entonces no han vuelto las espumas. Cuando el tiempo pasa, Kelvin piensa que no tiene un hogar al que regresar, que se hundirá en la mediocridad y en las convenciones. Un día le pregunta a Snout si cree en Dios, si creería en un Dios imperfecto, un Dios capaz de construir relojes, pero no el tiempo que miden. Y Snout le contesta que es posible que Solaris sea precisamente la cuna de su divino infante. Me voy a dar una vuelta, dije inesperadamente. Además, todavía no he salido de la estación y esta es una buena ocasión. Volveré en media hora. Por primera vez en mucho tiempo me sentía eufórico. La máquina se eleva con ligereza, dejando abajo el plateado disco de la estación, cada vez más pequeño. Es la primera vez que se encuentra solo por encima del océano. Traza un torpe círculo y se aleja a contraviento. Llega hasta un mimoide, una construcción temporal que genera el océano a veces. Ajusta la velocidad de la nave con la de la isla a la deriva y despacio, metro a metro, va descendiendo. No es muy grande. En algunos puntos se ven estrechamientos que indican que está a punto de partirse. Kelvin ve una especie de orilla que se precipita sobre el océano. Aterriza. Entonces se da cuenta de que ha llegado hasta allí para encontrarse con el océano. Alarga su mano y toca la superficie. Y esa creación viviente intenta conocer y a la vez retroceder ante la mano de Kelvin. Ensimismado, estupefacto, caí en las aparentemente inalcanzables regiones de la inercia y en la creciente intensidad de la pérdida. Me fundí con aquel fluido y ciego coloso, como si le estuviera perdonando todo, sin el más mínimo esfuerzo, sin palabras, libre de cualquier pensamiento. Por fuera está tranquilo, pero en el fondo espera algo. Tal vez que ella regrese. La eterna fe de los enamorados y de los poetas en el poder de un amor más fuerte que la muerte que nos han inculcado durante siglos es mentira. En el amor, uno es consciente de que el martirio se irá volviendo más doloroso y cómico a medida que crezcan sus repeticiones. Está bien que se repita la existencia humana, pero no a la manera de un borracho que va echando monedas en la gramola para escuchar, repetida hasta la saciedad, la misma melodía. No abrigaba esperanzas, pero sí conservaba cierta expectación, lo último que me quedaba de ella. Qué satisfacciones, qué bromas, qué nuevos suplicios me esperaban aún. No tenía ni idea, pero albergaba el firme convencimiento de que la época de los milagros crueles estaba lejos de haber terminado. Y así les hemos contado Solaris, de Stanislav Lem. Hemos seguido la edición de la editorial Impedimenta, con traducción del polaco de Joanna Orsekowska e introducción de Jesús Palacios, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco.
Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 5 de la mañana. Cadena Ser. La radio.